cuando estamos hablando de esa gente, o sea, Rockefeller compañía ya controlan el 90% del planeta Tierra, son propietarios de casi todo. No necesitan que tú compres sus zapatos, porque ellos, a diferencia de nosotros, tienen una máquina que imprime dinero, ¿sabes? Entonces, si no lo tienen, imprime más. Y lo están haciendo todos los días. Se dice que es el grupo de la élite que gobierna desde las sombras. Otros dicen que solo es una cortina de humo que empaña a los verdaderos gobernantes del mundo. Aún así se sabe que en esta reunión anual asisten poco más de las 100 personas más influyentes del mundo. En él se toman las decisiones más importantes de economía, política y asuntos de interés social. Estamos hablando del Club Bilderberg. George Soros, miembros de los Rockefeller, los más poderosos banqueros, empresarios más ricos del mundo, presidentes y ministros, entre otros, son los que se dan cita en esta reunión en los Países Bajos. Puede que hayas escuchado sobre lo que viene a ser el Club de Bilderberg. Daniel Stulin, un periodista, analista político, escritor, investigador y exmiembro de la KGB, afirma que son el grupo de la élite que gobierna desde las sombras. Pero incluso existe un grupo más reducido del Club Bilderberg que gobierna el mundo. Y a ellos jamás les conoceremos. Y para que la superélite sobrevive, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. El Club Bilderberg trata de una sociedad que, aunque no es secreta, pero que sí actúa cual como si lo fuera. Pero si hay un sinfín de secretos e incluso a quienes han intentado husmear sobre ellas, han sido detenidos en Europa. El Club de Bilderberg es conocido por reunir a una lista de alrededor de 130 hombres anualmente con un solo objetivo: manejar los hilos políticos, económicos y sociales del mundo. Se dice que ahí mismo se decide quiénes serán los próximos presidentes de las naciones más importantes, qué empresas serán las más influyentes de los próximos 10 años, qué eventos sociales, económicos y políticos serán determinantes en próximos años. Y si crees que estamos exagerando, te decimos que sus propios asistentes lo han confirmado sin vergüenza alguna. ¿No puedes creer que esto sea un tema de dominio público? Pues te decimos que en pleno 2023 ya se reunieron. Y hombres como Jeff Bezos, multimillonarios, empresarios, dueños de medios de comunicación, banqueros y presidentes del mundo, asistieron. Sin más preámbulos, te invitamos a que no te despegues de tu pantalla, puesto que en los próximos minutos conocerás el origen, los secretos y los planes del Club de Bilderberg, gracias a nuestro equipo de Farwell Investor. Iniciamos. El Club Bilderberg. ¿Realidad o ficción? ¿Qué esconde el Club de Bilderberg? Seguramente llegaste aquí con un poco de incredulidad, pero la realidad es que existe una reunión mucho más elitista y clasista que la conferencia con sede en Países Bajos o en Davos. Emplean lugares muy seguros, sobre todo en Europa, y es nada más y nada menos que el Club de Bilderberg. Por lo menos una vez al año se reúnen las consideradas 130 personas más influyentes e importantes del mundo, que hacen vida no solo en los Estados Unidos, sino también hombres de Norteamérica, Asia y, en menor proporción, hombres de Latinoamérica. El Club de Bilderberg no tiene miedo de mostrarse como lo que es: un club elitista, donde se toman las decisiones del mundo. De hecho, tienen su propia oficina en los Países Bajos, en Leiden propiamente, pero seguro que si te acercas, no te dejarán preguntar nada, o en el peor de los casos, terminarás detenido por la policía del lugar. Si intentas tomar fotos a distancia, serás descubierto, serás expuesto, y es probable que si intentas meterte con ellos, tu carrera como periodista sea acabada. Pero sus oficinas no son el lugar de reunión del Club Bilderberg anualmente. No, no, no. Es una ubicación que va cambiando con el tiempo. E incluso en este 2023, medios de comunicación encontraron que para mayo la reunión se gestó en Lisboa.
Uno de sus mayores líderes y comunicadores es el multimillonario George Soros, conocido como ser el millonario más despiadado del mundo. Si quieres saber más acerca de este famoso inversionista George Soros, te dejaremos el link en la descripción del video. El nacimiento del Club Bilderberg como oposición al Plan Marshall. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año de 1954. Hotel de Bilderberg. Ciudad de Oosterbeek, Países Bajos. En un hotel de lujo como escenario, decenas de los hombres más ricos realizan una reunión privada. Fue la idea del político polaco Joseph Ratzinger. Cohesionaron el 29 de mayo de 1954, gracias al financiamiento de David Rockefeller, para llevar a cabo la reunión que tenía como objetivo doblegarse ante el antiamericanismo que se estaba imponiendo en el mundo, gracias al Plan Marshall. Este plan consistía en la reconstrucción de Europa, financiada por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los invitados fueron el primer ministro belga Paul van Zeeland. Y según lo que se pudo conocer después, el objetivo no era estar en contra del Plan Marshall, sino promover una idea donde líderes europeos y norteamericanos se unificaran en la búsqueda de un Estado conservador y progresista. El éxito del encuentro permitió que se abriera la posibilidad de que el año siguiente se gestara la reunión que ahora tiene más de 60 años, y según investigadores y periodistas, ha sido suspendida solo en el año 2020, tras la aparición de la pandemia del coronavirus. Aunque es muy probable que sí se haya llevado a cabo en secreto. Para garantizar el éxito de estas reuniones, el grupo o Club Bilderberg creó la regla Chatham House, en la cual se convierte en inviolable decir o participar sobre cualquier información generada por un miembro de la reunión, y en caso de hablar, bueno, no te diremos qué podría pasar. Nadie sabe de qué se habla en esa reunión, pero sí que se puede deducir. Ratzinger murió apenas en 1960 y con un puñado de reuniones hechas. Pero el economista neerlandés Ernst van der Belhol fue quien le sustituyó en el marco de organizador, y junto al príncipe Bernardo de Países Bajos, lideraron la reunión hasta su muerte en el año 2004. A día de hoy, hay mucho más por descubrir que lo que se sabe con respecto al Club Bilderberg. Tanto así que se ha confirmado que los invitados tienen unos lineamientos que cumplir bien específicos. Nada de parejas de invitados. Es decir, si a un hombre se le llama a asistir, este no puede llevar a nadie más. Nada de ir con la esposa o con un socio. Nada de escoltas, ayudantes. Y de allí en parte, la exclusividad y el hermetismo donde se celebra el evento. Imagina reunir en un salón a 100 presidentes de los Estados Unidos sin que haya un solo escolta cerca. Surreal, ¿no? Si quieres saber cuál es el tema principal de este club, prepárate para escuchar esto. Asegúrate de que estés sentado para recibir la siguiente noticia, pues lo que estás a punto de escuchar es algo tan perturbador, pero a la vez muy realista. Es que el Club Bilderberg trata temas tan importantes como el descontrol y aumento de la población mundial es exponencial, y en un espacio limitado como lo es el planeta Tierra, llegará el punto en que sea insostenible tener tantas personas en un espacio con recursos limitados. El mundo, como todo, debe permanecer en un equilibrio, y para que la élite sobreviva, muchos tenemos que morir. Un experto analista político, económico y social, además de ex miembro de la KGB, es el periodista Daniel Stulin, quien en algunas de sus entrevistas devela este tema, pues dentro de algunas décadas algunos países podrían quedarse sin agua, sin abastecimiento de comida, y su economía podría colapsar. Y esto podría originar una reacción en cadena al resto del mundo. Y por increíble que parezca, si no existe un grupo de élite a cargo de la toma de estas decisiones tan importantes y no pone un alto al descontrol del aumento de la población, la raza humana podría estar a punto de la extinción. La misma raza humana podría estar cavando su propia tumba. Entonces, ¿es realmente el Club Bilderberg un mal necesario? O mejor dicho, es un bien, y su cargo es salvar al mundo.
Después de saber esta información, dinos cuál es tu opinión al respecto. Déjalo en los comentarios. Objetivos del Club Bilderberg en la actualidad. Ya te hemos dicho la génesis y las motivaciones del grupo en sí, pero este foro eminentemente elitista ha ido cambiando sus objetivos con el paso de los años. De momento se puede conocer que los planes en buena parte de Bilderberg también tiene que ver con la agenda de lo que marca Occidente. De esta manera, pudiéramos decir que se generan narrativas, acciones estratégicas y planes de comunicación que luego son entregadas al público y a los medios de comunicación, sin que estos sospechen de que realmente forma parte de un plan para saber cuándo, dónde y cómo generar ruido a nivel mundial. Se dice que uno de los controles más grandes del mundo es la industria alimentaria, pues plagada de alimentos llenos de azúcar, crean personas diabéticas, y nada mejor que un cuerpo azucarado para que después aparezca el cáncer. Y voilà, la magia se ha hecho. Una persona terminará su ciclo de vida poco después de los 60 años, y no después de 120 años, que es comprobable que una persona puede vivir aún en buenas condiciones. Es acelerar la estancia de las personas haciéndolas adictas al azúcar, una de las drogas más poderosas que no tienen ninguna restricción y que se emplean en múltiples alimentos. Y no estamos exagerando para nada. Si bien son 130 personas o un poco más las que conviven allá, no son cualquiera. En Bilderberg entran en conexión sectores de la tecnología, las corporaciones bancarias, líderes académicos, políticos de medios de comunicación e incluso sectores militares del mundo. No es casualidad que altos mandos policiales de seguridad nacional son infaltables. OTAN, CIA, MI6 británico y otros miembros forman parte de este. Pero, a ver, seguro que esto te resulta familiar, ya que si algo nos ha demostrado la historia, es que no es mentira que han existido grupos elitistas desde que el hombre existe como ser pensante o racional. Y por ello, es que probablemente encontremos más similitudes que diferencias entre la masonería y los del Club de Bilderberg. Ahora, ¿quiénes están en contra del Club Bilderberg? Por encima de ellos parece que nadie, pero podremos mencionar algunas naciones y presidentes. Al ser una élite europea y occidental, no simpatizan con gobiernos a los que consideran hostiles como Rusia acompañado de Vladimir Putin, China y Xi Jinping, entre otros gobiernos como Corea del Norte. Pero espera, eso no es todo. La religión es muy importante y es un arma de control masiva, pues manteniendo a las masas adoctrinadas a una cierta creencia, son capaces de hacer cualquier cosa con tal de defender su religión. Y para muestra un botón, el conflicto de Israel y Palestina. Además, el movimiento masón pareciera tener origen en el siglo XVII, y aunque para el momento el poder mundial recaía sobre la religión y las monarquías, el mundo ha ido cambiando. Y aunque los masones siguen existiendo y tienen su propio desarrollo y códigos, el Club Bilderberg viene a representar un movimiento más fresco y adecuado a las necesidades del siglo XX y XXI. Esto nos invita a pensar que, en parte, un alto porcentaje de los asistentes al Club Bilderberg también forman parte de los masones. Y aunque parezca salido de una película de Tarantino o Spielberg, la realidad es que el mundo, luego de 21 siglos, sigue siendo gobernado por un cuerpo minúsculo. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, y para no hacer más largo el video, coméntanos si deseas la segunda parte de este video. Déjalo en los comentarios, que si das tu like y escribes tu comentario solicitando la segunda parte, nos empeñaremos en traer más datos interesantes en la misma. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la segunda parte del Club Bilderberg. En este video, conocerás a las familias más ricas y poderosas del mundo. Estas son quienes están por encima de las empresas más poderosas, así como de los hombres más ricos del mundo. No son personas individuales, sino grupos de familias. El dinero que posee cada una de estas familias por separado no se compara, ni siquiera sumando la fortuna de los 15 hombres más ricos del mundo.
Este grupo es la élite de la economía mundial. Se dice que prácticamente controla el sistema bancario de todo el mundo, ya que toman las decisiones más importantes en economías de países enteros, y son las que dictan el orden mundial. Descubre la génesis de estas familias poderosas y conoce la historia de cómo obtuvieron tanto poder económico que los ha llevado a ser un grupo de élite mundial. En Farwell Investor te lo explicaremos. Familia Rothschild. La familia más poderosa del mundo, los Rothschild, de origen judío alemán, tiene su génesis con el señor Mayel Amster Rothschild, nacido en el gueto judío de Frankfurt, en Alemania, en una familia de comerciantes que además contaban con casas de cambio de divisas. Para el año de 1769, el señor Mayel ya era el heredero de la familia y un banquero respetado conocido como judío de corte, es decir, un prestamista directamente a la realeza de aquella época. El imperio de los Rothschild empezaría a principios del siglo XIX, cuando Mayel colocó a sus 5 hijos como los encargados de los centros más importantes de Europa. Es por eso que el escudo de la familia ostenta las 5 flechas que simbolizan las 5 ramas de su dinastía. Para el año de 1818, los Rothschild ya era una familia de respetados banqueros y en aquella época ya controlaban gran parte de la economía europea. Al mismo tiempo surgía un disciplinado joven, un aprendiz contador en Nueva York, que se convertiría en el hombre más rico del mundo y a su vez también consolidaría una familia poderosa. El nombre de este joven emprendedor y visionario era John Davison Rockefeller. Después de 1818 y con el paso de los siglos, la fortuna de la familia Rothschild y sus herederos se convirtieron en la familia más poderosa del mundo. Familia Rockefeller. La familia Rockefeller está considerada como una de las familias más poderosas del mundo y tiene su lugar solo por debajo de la familia Rothschild. El origen de esta familia exitosa surge con el señor John Davison Rockefeller en el siglo XIX. Al contrario de Mayer Rothschild, no nació en cuna de plata, sino todo lo contrario. Fue un niño pobre que vivió muchas carencias. Su padre fue un ampón que asaltaba trenes y era conocido como un maleante. Debido a estas carencias, el pequeño John D. Rockefeller desarrolló tácticas de ventas. Siendo un niño vendía piedras doradas que él mismo pintaba y las hacía pasar por piedras preciosas. De joven, al concluir sus escasos estudios de secundaria, se muda a la ciudad de Cleveland y comienza a trabajar como ayudante de contador en un pequeño despacho. John Rockefeller, desde joven demostró gran disciplina. Trabajaba desde las 6:30 am y salía pasado las 10 de la noche. Nunca se quejó por el horario. No visitaba bares ni cantinas. Ahorraba su capital para después invertirlo en la bolsa de valores. Su imperio viene después de incursionar en la industria de las refinerías. En el año de 1862, y con tan solo 23 años, fundó su primera refinería. Después de años de ahorros, y al ser un excelente administrador, compró las demás refinerías y a su competencia, fundando la Standard Oil. Fue conocido como el hombre que monopolizó la industria petrolera en los Estados Unidos. Debido a que incursionó en prácticas de monopolio, fue a juicio por el Estado y le solicitaron vender gran parte de su compañía. Poco tiempo después de que vendiera parte de sus acciones, llegó la crisis de los 1920, donde él mismo compraría nuevamente las acciones que el Estado le hizo vender, pero a un precio muy barato, y vería incrementar su fortuna más de 10 veces. Este acontecimiento lo llevó a dar un salto financiero gigantesco. Es conocido como el hombre que ha creado la mayor fortuna en solitario, naciendo pobre y sin una familia rica de respaldo. Heredó su fortuna a su descendencia. La historia completa puedes conocerla a detalle en uno de nuestros videos llamado El hombre más rico de la historia. Familia Morgan.
Los Morgan son una familia de adinerados banqueros. Esta familia poderosa tiene su fundación con el famoso banquero de principios del siglo XIX, John Pierpont Morgan, mejor conocido como J.P. Morgan. Este personaje, junto con otros grandes hombres, fueron los causantes de convertir a Estados Unidos, de una nación de granjeros y comerciantes, en una superpotencia económica. J.P. Morgan fue el heredero de la fortuna y negocio de su padre. Administró el negocio bancario desde joven, además que diversificó la fortuna heredada en la industria de ferrocarriles, acero, además de fusionar empresas eléctricas. J.P. Morgan es reconocido como uno de los pilares de la economía estadounidense al enderezar industrias enteras de la economía de su país y ser el líder en reunir a los principales empresarios para así evitar crisis financieras. Para el año de 1871, J.P. Morgan se asoció con Anthony Drexel para formar su propia firma financiera, misma que después se convertiría en Morgan Company, que se convertiría en uno de los más grandes bancos del mundo. Este es el predecesor del poderoso J.P. Morgan Chase. Su influencia y poder financiero era tal que se pensaba que Morgan manipulaba el mercado financiero junto con otros banqueros. Y debido a Morgan y sus intervenciones en la economía de los Estados Unidos, el Estado se vio en la necesidad de crear un banco central, conocido como la Reserva Federal de los Estados Unidos. J.P. Morgan murió en 1913, a los 76 años de edad. En el mismo año de su muerte, los Estados Unidos fundaron el Banco Central. Morgan tuvo 5 hijos, mismos que fueron los herederos de su imperio. Ahora la fortuna y el poder de los Morgan es inmenso, y su lugar se calcula en el puesto número 3 de las familias más poderosas del mundo, después de los Rockefeller. Familia Ford. El comienzo de esta familia poderosa tiene su origen con su fundador Henry Ford, un niño pobre y huérfano que creció en una granja y creó un imperio a base de trabajo duro empezando desde cero. Este chico demostró un talento nato al desarmar y volver a armar un reloj de bolsillo con todas sus pequeñas piezas y hacerlo funcionar a la perfección cuando solo tenía 7 años. Henry Ford perdió a su madre siendo un niño y al poco tiempo se mudaba a la ciudad de Detroit para empezar a trabajar como obrero en una fábrica de barcos. Después de este trabajo, continúa su carrera como mecánico en otras empresas pasando por la General Electric. Después de una exitosa carrera como mecánico, deja su empleo para diseñar su propio automóvil. Funda la Detroit Automobile Company, pero al no conseguir los inversionistas suficientes, abandona la construcción de automóviles y se lleva su primer gran fracaso como empresario. Posteriormente, busca llamar la atención de otros inversionistas, haciendo carreras en Detroit. Su estrategia funciona y obtiene ingresos de inversionistas, para así fundar ahora la Ford Motor Company. Su gran idea fue hacer el automóvil a las masas y a la clase trabajadora, que para la época se consideraba un transporte exclusivo y de lujo. Logró esto produciendo en serie automóviles en cadenas móviles de montaje, lo que trajo una producción a bajo costo. Esto le llevó enormes ingresos, lo cual lo catapultó de un emprendedor fracasado a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Más tarde se encargó de comprar todas las acciones de su empresa a sus accionistas. Así se convertiría en el único dueño de Ford Motor Company, además de incursionar en medios de comunicación, ser dueño de periódicos y diversificar su fortuna en el sector financiero. Poco después, crearía el complejo industrial más grande del mundo, llamado The Rouge, un complejo industrial en el que abarcaba industria de fundición y producción de acero, fabricación de barcos, automóviles, además de equipos para la milicia, entre otros. Su hijo y aspirante a heredero, Edsel Ford, muere prematuramente, por lo que Henry Ford no pudo dejar su puesto de director de sus compañías, así que trabajó prácticamente toda su vida, hasta la edad de 84 años,
heredó su imperio a su nieto Henry Ford II. La historia completa puedes encontrarla en uno de nuestros videos, La historia de Henry Ford. Esta familia continúa en el sector industrial de la fabricación de automóviles como actividad principal. Su puesto se calcula en la posición número 4 de las familias más ricas del mundo. Familia DuPont. Los descendientes de Pierre Samuel DuPont, un economista y empresario francés, llegó a los Estados Unidos huyendo de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Fue pionero en la industria de la pólvora a mediados del siglo XIX. A principios del siglo XX, los nietos de Pierre Samuel administran las industrias DuPont, invirtiendo en sectores como la industria química y la industria automotriz, así como financiamiento para fabricación de armamento durante la Primera y Segunda Ofensiva Mundial. En la actualidad, los sectores de interés de la empresa DuPont son múltiples, como ingeniería, sistemas integrados, electrónica, seguridad, construcción, lubricantes, adhesivos, energía, petróleo, distribución de gas, purificación de agua, etc. Los líderes de estas familias, entre otras, están directamente ligadas a la administración y el manejo del sistema bancario que controlan los bancos centrales de las principales economías. Mucho se dice acerca de estas familias, como teorías de conspiración que dictan el orden mundial y controlan las principales industrias como la industria alimenticia, la industria de la medicina y la industria energética, que son los creadores de crisis financieras en países enteros, causantes de epidemias y enfermedades, además de controlar la producción de alimentos a base de derivados del petróleo que se usan como plaguicidas, además de mantener los medios de transporte funcionando a base de petróleo y así controlando el mundo bajo sus intereses, por lo que los poderes de estas familias están por encima de cualquier gobierno. Déjanos tu comentario. Dinos qué opinas acerca del video. ¿Crees que sean estas familias quienes realmente gobiernen el mundo? ¿O piensas que todo esto tan solo son intrigas y confabulaciones acerca de estas familias? No olvides dejarnos tu comentario.